Hola, ¿qué tal? Yo soy Annie y hoy estamos aquí para seguir hablando con respecto a mi libro al que llama Se le abrirá. Hoy retomamos, el año pasado terminamos hablando con respecto a cómo pedir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, cómo Dios nos invita a pedir por nosotros, por los demás, todos los días en nuestras oraciones. Y hoy vamos a continuar hablando con respecto a la oración más importante que nos dejó Jesucristo, el Padre Nuestro. Y vamos a continuar con esta oración con la siguiente parte que es perdónanos nuestros pecados porque nosotros perdonamos a los que nos deben. Les recuerdo que mi libro está siendo reeditado, así que si lo quieren adquirir, por favor, esperen un poco más. Yo les haré saber una vez que esté disponible esa nueva edición. Y recuerden que si ustedes quieren aprender todo el contenido de mi libro, está disponible a través de estos videos e incluso contenido ampliado, entrevistas, testimonios. Así que manténganse atentos al canal y aquí van a poder tener toda esa información. Y bueno, antes de comenzar con respecto a la importancia de pedir perdón en nuestras oraciones y de perdonar, vamos a hablar con respecto a qué es el pecado. El pecado es lo que más nos aleja de Dios y del bienestar espiritual. No sé si recuerdan videos anteriores donde estudiamos que Dios es santo. Pecar es transgredir la voluntad de Dios, es transgredir sus mandamientos. Vamos a leer un verso que nos lo explica muy bien. Y está en Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La ley se refiere a la palabra de Dios, ¿verdad? Por su parte, pedir perdón es admitir de todo corazón, con toda sinceridad, delante de Dios las cosas que hemos hecho mal. Es confesar todo aquello que hemos hecho en contra de la voluntad de Dios y de sus mandamientos. Vamos a leer un verso que nos lo explica de forma clara. Está en Salmos 32:5. Yo lo tengo por aquí marcado. Ok, dice. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, como vemos, es importante confesar para que entonces Dios pues nos dé su perdón. Luego también otra cosa muy importante de pedir perdón es apartarnos de esa manera incorrecta de actuar para así restaurar nuestra relación con Dios. Con respecto a esto, vamos a leer Proverbios 28:13, que también lo tengo marcado por aquí. Hoy estoy un poco hecha un lío porque se me dañó uno de mis micrófonos. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea que no es solamente confesar y pedir perdón, es apartarnos. Entonces vamos a alcanzar esa misericordia de Dios. Jesucristo desde el principio de su ministerio predicó: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto está en Mateo 4:17. En griego, la palabra arrepentimiento es metanoia, que literalmente significa cambio de mente. En los evangelios Jesús nos insta constantemente a cambiar la dirección de nuestro pecado, a cambiar la dirección de las cosas que hacemos mal y que comienzan en la mente y en el corazón. Del corazón también se dice, engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Esto está en Jeremías, creo que 17:9. Entonces, Jesús nos invita a dar un giro a ese caminar errado, por decirlo de alguna manera, a ese comportamiento pecaminoso para seguirle a Él. ¿Y cómo comienza esto? Esto comienza arrepintiéndonos, cambiando la mente, confesando nuestros pecados, pidiéndole perdón a Dios y luego pues apartándonos de esa manera de vivir. Si nosotros deseamos mantener una buena relación con Dios y recibir sus bendiciones, es importante que nosotros hagamos constantemente un chequeo de qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos haciendo, sea lo que no estamos haciendo bien, que seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo que nos dice, que nos da, perdón, convicción de pecado, juicio y justicia, como dice la palabra,
en Juan 16:8. Esto es muy importante porque cuando pecamos somos nosotros los que nos apartamos, nos alejamos de Dios y nos alejamos de las bendiciones que Dios nos quiere dar. Con respecto a esto, vamos a leer un par de versos que nos lo explican muy bien. Isaías 1, 15, 17 dice: Y cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Sí, aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras. Eh, de delante de mis ojos. Cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien. Buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. El Nuevo Testamento también reafirma esta verdad y cómo el pecado nos aparta de las bendiciones de Dios. Vamos a leer Juan 9:31. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Esta es una de las razones por las cuales Jesús sabía la importancia de que en nuestras oraciones donde nosotros nos acercamos a Dios para pedirle que nos bendiga, para pedirle por los demás también, pues nosotros nos arrepintamos, seamos rápidos en arrepentirnos, en confesar, en pedir perdón y en apartarnos de ese caminar erróneo. Y luego también que seamos capaces y seamos constantes en perdonar a los demás de todo corazón, porque entonces vamos a ser dignos de todas las bendiciones que Dios quiere darnos cuando nos arrepentimos y cuando también perdonamos. Ok, la importancia de perdonar se ilustra de manera magnífica en una parábola de la Biblia y la vamos a leer juntos porque le explica muy bien. Está en Mateo 18, 23, 25. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Esto es como una cantidad exorbitante, completamente impagable, ¿no? A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, es decir, una cantidad muchísimo menor y que sí era posible pagarla. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos. Esto aquí es muy importante porque hay consecuencias espirituales para quienes se niegan a perdonar, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. En esta parábola, Jesús nos muestra un ejemplo maravilloso de la importancia de perdonar así como nosotros hemos sido perdonados. Y la enseñanza es clara. Si hemos sido perdonados por Dios, ¿cómo no vamos a extender ese mismo perdón a quienes nos han ofendido? Como advierte este texto, negarnos a perdonar puede poner en riesgo la continuidad del perdón que nosotros recibimos de Dios cada vez que venimos y nos acercamos a Él a pedirle que nos perdone de nuestros pecados. Dios nos muestra su misericordia al otorgarnos un perdón inmerecido y dado gracias al sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz, quien pagó por nuestros pecados. Y por la fe en Él y en todo lo que Él hizo, nosotros nos reconciliamos con Dios y luego Dios nos llama a que seamos imitadores suyos y que otorguemos ese perdón así como Dios nos ha perdonado, que amemos, que perdonemos así como Él lo ha hecho con nosotros. Esto no solamente nos mantiene en una correcta y buena relación con Dios,
sino también con los demás y vamos a ser dignos de todo lo que Él quiere darnos y de su presencia. Yo en lo personal pienso que arrepentirnos de nuestros errores, perdonar, pedirle perdón a Dios y mostrar esa conducta a la que Dios nos llama, funciona, bueno, el tener esta actitud con Dios funciona de la siguiente manera, como los padres, como la actitud de los padres con los hijos y cómo estos responden al comportamiento de los hijos. Por ejemplo, si un hijo nuestro hace algo deliberadamente malo, aposta, y luego viene y nos pide algo que él anhela y nosotros se lo damos, ¿qué mensaje le estamos dando nosotros a nuestro hijo? Pero si al contrario, nuestros hijos presentan una buena conducta, son buenos, son perdonadores, si hacen algo malo se arrepienten, cambian esa forma de actuar, si son personas que hacen el bien en general y se arrepienten de sus pecados. Y luego vienen y nos piden algo, no vamos nosotros a complacer a nuestros hijos y a darle eso que ellos nos están pidiendo. Por supuesto que lo haríamos, ¿verdad? Pues pienso que lo mismo ocurre con Dios y creo que hay un verso en la Biblia que lo confirma y esto está en Juan 15:7. Nos dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pero fíjense, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, es decir, si nosotros hacemos lo que Jesús nos invita a hacer en su palabra, a, en su palabra, a hacer su voluntad, a cumplir con sus mandamientos, a seguir e imitar a Jesús, a perdonar y a pedirle perdón por nuestros pecados. Si nosotros lo hacemos, entonces el Señor va a responder nuestras oraciones. Jesús conocía la importancia de orar. Perdónanos, Señor, nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos deben. Porque cuando nosotros más buscamos hacer la voluntad de Dios, practicar el bien, perdonar a los demás, pedir perdón a Dios cada vez que nos equivocamos y cambiar esos errores, esa mala manera de actuar, entonces somos los mejores candidatos para recibir sus bendiciones y en estas condiciones los oídos de Dios van a estar abiertos para escucharnos, para responder y vamos a recibir no solamente su bendición, vamos a tener paz en nuestro corazón, vamos a tener descanso y bendición. Y a modo de testimonio, yo les quería hablar de algo extraordinario que yo he experimentado a través del perdón y a través de el perdonar. Y esto ha sido gracias a una práctica que realiza una iglesia cristiana, una iglesia amiga, donde ellos todos los años hacen un ayuno para tratar estos temas. Este ayuno aprovechan ellos, pues, la fiesta judía del perdón, que es la fiesta del Yom Kippur. Esto se celebra aproximadamente en el mes de octubre, justo después del Año Nuevo Judío, y son 10 días de ayuno donde todos los días se cierra el ayuno en la iglesia con una predicación, pues allí se discuten temas pues en donde Dios nos lleva a arrepentirnos, oramos porque el Espíritu Santo nos muestre si hay algo en nuestras vidas que no está bien, que nos ayude a perdonar si alguien nos ha hecho daño. Y bueno, durante esos 10 días, que son como 10 días de preparación para el último día, que es donde se celebra la fiesta del perdón, son días en donde el Espíritu Santo hace cosas extraordinarias en el interior de las personas que asistimos a este ayuno y nos trae a la mente tantas cosas que a lo mejor estamos haciendo que no están bien, para arrepentirnos de corazón y también nos ayuda a perdonar a lo mejor aquellas cosas que quizás es más difícil cosas más difíciles de perdonar. Y de verdad que es tan extraordinario porque siempre ese último día es un día de quebrantamiento del alma, pero donde hay una sanidad tan grande. Y yo les aseguro que todas las personas que hemos asistido a este ayuno, y muestra de ello son los testimonios que se dan el último día, cómo Dios, gracias a ese arrepentimiento genuino de todas las almas que venimos aquí y a el trabajar, el perdón en nuestras vidas, el perdonar, el Señor responde y trae liberación espiritual, sanidad emocional, sanidad física. O sea, es impactante. Es como que Dios, por el hecho de que nosotros
seamos capaces de reconocer delante de Él lo que no hemos hecho bien, pedirle, arrepentirnos con humildad. Y el hecho también de que nosotros, así como Él nos pide, pues perdonemos. Dios comienza a abrir puertas de bendición en nuestra vida, en nuestro interior, y es algo tan maravilloso, tan maravilloso. Para mí personalmente ha sido demasiado extraordinario, tanto que ya llevo 3 años haciéndolo y ya no puedo esperar a que este año pueda pues volverlo a hacer porque de verdad es un tiempo al que espero, porque veo a Dios moverse como nunca en todo el año durante estos días. Entonces, esto me muestra a mí que estas palabras que Jesús nos enseñaba son verdad, que el Señor quiere que nosotros nos arrepintamos constantemente y también que busquemos perdonar de corazón para así pues estar en una correcta relación con Él. Y bueno, este era el mensaje que les quería traer hoy, invitándolos a que en todas nuestras oraciones nosotros agreguemos esta parte tan importante que es el perdón y el perdonar. Y vamos a recibir tantas, tantas respuestas de Dios si nosotros aplicamos esto a nuestras vidas. Y bueno, esa es la invitación y pues decirles que vamos a seguir estudiando el Padre Nuestro, que recuerden que mi libro está siendo reeditado. Yo les haré saber una vez que esté disponible esa nueva edición y nos vemos en un próximo video para seguir aprendiendo más sobre Al que llama se le abrirá y con muchísimas entrevistas, testimonios y muchos otros temas que vamos a tener durante este 2026. Que Dios los bendiga y nos vemos pronto. Manténganse atentos al canal y recuerden compartir si hay alguien en que Dios traiga a su mente y a su corazón. Para quien ustedes creen que este mensaje sea de bendición, pues compártalos porque así nos habla el Espíritu Santo. Él pone en nuestro corazón aquellas personas a las que nosotros y en nuestra mente, aquellas personas con las que quiere que nosotros compartamos el mensaje para que sean también bendecidas. Y que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.